Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tacita de Café, un espacio donde las historias se toman sorbo a sorbo. Además, aquí disfrutamos del talento de nuestros invitados y compartimos un momento simpático con una bebida que nos va a confortar el alma, sin duda. El invitado de hoy es un actor conocido, protagonista de una de las películas más icónicas en la historia del cine peruano, y luego de una voluntaria pausa ha regresado también a otra de sus grandes pasiones, que es el teatro. Hoy en La Tacita de Café recibimos al gran Santiago Magui. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien, gracias. Muy Bienvenido a La Tacita de Café. Muchas ¿Eres gracias. cafetero? Mira, recién ahora estoy tomando más café. Durante toda mi vida no he tomado. Ah, ¿no? Y hace unos años atrás he decidido como experimentar. Y ahora tomo, no soy muy bebedor de café, me Ajá. tomo uno de vez en cuando, pero hay momentos en donde me provoca tomar café y sí, eso es algo que antes no tenía, ¿no? Que hay momentos en donde digo, quiero una taza de café. Hoy vamos a preparar un cafecito que ya lo tenemos acá previamente molido y claro, como siempre, en cada capítulo de esta temporada y de la anterior en La Tacita de Café, el café lo pone Clamore, cafetería de especialidad que está ubicada en la avenida Arnaldo Márquez 1575 en Jesús María, ese es uno de sus locales, y el otro está en la avenida Arenales 471 en El Cercado. Lo pueden conseguir también a través de su cuenta de Instagram, @clamorecafé. Bien. Aquí tenemos el café, te voy a preparar un B60, pero antes de eso, mientras yo preparo el B60 para Santiago, quiero decirte que es el momento en que nos vas a contestar las preguntas que tenemos aquí en nuestras tazas, porque aquí comienza Café Express. Preguntas sin filtro. Esto es Café Express. Aquí comienza Café Express, preguntas sin filtro. Nuestro invitado, ya lo hemos dicho, Santiago Maguil. Santiago no es tan cafetero, pero hoy, como hemos ya anunciado, vamos a preparar un B60, Santiago. Eso te iba a preguntar, bueno, ¿qué es un B60? Es un método de filtrado donde el café va a estar más puro porque la cafetera es esta, tiene un filtro de papel que le va a permitir pues tener una limpieza y donde se van a resaltar algunos aromas y algunos sabores. Usamos como siempre café peruano. O sea, es un método, ¿no? Es un método. Un método de, un método de extracción, sí. Ya. Entonces, ¿en qué momento del día sueles tomar café, Santiago? No tengo un tienes un momento método, sí, un o tiempo. sea, es cuando te digo, me apetece, no está relacionado a una comida en particular, al Ujú. desayuno, o sea, me puede apetecer al mediodía, claro, lo que sí intento, aunque no estoy muy seguro de que realmente haya un efecto en ese sentido en mi cuerpo, lo que intento es no tomarlo muy tarde. Claro. Bueno, si me voy a quedar hasta tarde, pues más bien sí, ¿no? Ujú. Pero claro, sí me parece que siento que me activa un poco, ¿no? Perfecto. En cada taza, Santiago, tienes una pregunta, ¿no? Ajá. Este es el momento en que vas a elegir, vas a sacar de cada taza las preguntas que la producción hábilmente ha colocado para responder. Ya empiezo. Empiezas. A ver. Empieza en orden. En orden, orden, sí. ya. A ver. Y las lees en voz alta. ¿Te arrepientes de haber realizado alguna película, novela u obra teatral? No, No. no, No, o sea, no. O sea, todas tienen, pues... O sea, en todo caso, es un concepto complicado del esto de arrepentirse. ¿De qué me arrepentiría, no? Sí. Tendría que pensar. claro. Pues de la calidad, no me arrepiento de ninguna. De lo que significó, que es básicamente para mí lo que se me ha quedado, ¿no? Sobre todo con No se lo digas a nadie, ¿no? Ujú. Lo que significó en términos de exposición y violencia, digamos que esa parte no ha sido tan bonita, pero igual no me arrepiento porque también me ha hecho un poco quién soy y también me ha permitido vivir ciertas experiencias que no hubiese podido vivir si no hubiese hecho esa película. Entonces me ha regalado también, Claro. ¿no? Vida. Claro, porque te escuché la vez pasada hablar algo sobre justamente esta experiencia, ¿no? Esta película que, pues, estamos hablando de qué año. 98. ¿Ese Perú sigue siendo este Perú? Yo diría que sí, con otras formas, ¿eh? Ajá. O sea, diría que... Ya, bueno, o sea, tal vez algunas intensidades un poco menores y algunas formas distintas, pero sí siento que todavía somos una sociedad que reprime mucho, que violenta mucho a lo que es diferente, ¿no? sobre todo a estas minorías que son, no sé, consideradas como enfermas. O sea, sí siento que todavía hay una mirada un poco atrasada, retrógrada, conservadora. No Claro, sé yo cuál sería la recuerdo palabra. haber ido a ver al cine a ver No se lo digas a nadie
y el momento de ese primer beso gay entre Christian Meyer y tú, se produjo un ¡ah! En la sala. La gente hizo ese sonido. Y tú sabes qué cosa me ha parecido siempre bien interesante, que la gente recuerda más el beso con Christian que con Giovanni, Sí. siendo el beso con Giovanni mucho más sexual. Ujú. O sea, los dos calatos en una cama enfrentados, abrazados, Ajá. chapando, esa imagen se recuerda menos que la imagen con Christian, en donde están los dos personajes en una escena más o menos, bueno, bien romántica, ¿no? Ujú. Y es un piquito. Claro. Entonces, para mí es interesante cómo está relacionado el amor, o sea, cómo de pronto se me ocurre, no sé, ya yo me gusta como alucinar algunas cosas, fantasear, no sé, Ujú. pensar, pero yo siempre me quedé pensando en, de pronto, más que incluso el sexo, porque incluso Giovanni, en algún momento el personaje Giovanni tiene una frase que dice, puede ser cualquier cosa menos maricón, ¿no? Ujú. Entonces yo digo, puede ser incluso, no me acuerdo, mostacero, no me acuerdo cuál Ujú. era la palabra, pero a lo que quiero llegar es que siento que impacta más un beso romántico entre dos hombres Ujú. que un beso más sexual. O sea, es como si el Sí. amor estuviese también manchado por, ¿no? Es como, no sé, Y les bueno, cuesta. ya luego hablaremos en la segunda parte de la película y de esas cosas Ajá. que te ha permitido aprender y desaprender. Vamos a la segunda A taza. ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo más loco que has hecho por un papel? Por conseguir un papel. Sí. La verdad es que no he hecho muchas locuras, he tenido mucha suerte, sinceramente. En todo caso, lo más para mí interesante fue cuando ingresé a Iguana, digamos, a la primera novela en la que trabajé, Ajá. porque yo estaba en esa época repartiendo quesos, yo trabajaba en la fábrica de un amigo que tenía su fábrica de Repartiendo quesos. quesos. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí en Poblete, ahí en Surco. Ajá. Y entonces yo iba con un vendedor que yo era menor de edad, tenía 17 años, entonces el vendedor manejaba el carro y yo era como su asistente, ¿no? Lo acompañaba y repartíamos queso, sobre todo en mercados, porque el producto estrella era el queso fresco. La cosa es que ya, para hacerla corta, mi tía me dice, están haciendo un casting en Iguana. Y yo me demoré un poco, lo que sea, no sé. La cosa es que después llegué a la puerta, toqué el timbre y me dicen, yo ya terminé el casting. Y me preguntan mi nombre, ¿no? ¿Quién eres? Santiago Mail. No, a ver un ratito. Y entonces me cierran la puerta y a los 5 minutos viene una persona y me dice, espérate que, no, sí, sí vas a empezar a hacer el casting. Entonces me hicieron hacer el casting. Entonces eso siempre se me quedó como, en ese sentido no es algo loco que yo haya hecho, pero es algo loco que me ha sucedido, porque yo nunca entendí por qué me preguntaron mi nombre y por qué me cerraron la puerta y por qué a 5 minutos después me dijeron, no, vas a hacer el Así casting. pasa. Entonces yo he intentado responder esa pregunta y la única respuesta que he conseguido es que yo había hecho una miniserie, había trabajado en una miniserie Ujú. unos años atrás que se llamó Las Mujeres de mi Vida Claro. y pensé, de pronto, por ahí le sonó mi nombre, entonces dijeron, no sé. Esa es la respuesta que yo he encontrado. Vale. Pero eso es lo más loco que he experimentado por un papel. Tercera taza. A ver. Vamos. Y pásame tu taza para servirte el café porque Ay, ya vale, tenemos, gracias. mientras tanto, mientras tú respondes. Después de tantos años en el medio, ¿hay algún papel que hayas rechazado por considerarlo demasiado arriesgado o incómodo? No voy a decir el nombre, pero sí una vez, no por arriesgado o incómodo, sino de pronto un poco por cansancio. Ujú. Pero sí rechacé una vez una propuesta de una película que además desde el guión se veía que estaba muy buena, ¿no? Pero era un personaje también gay y era un personaje con una historia un poco trágica y entonces yo en ese momento decidí mejor no hacerlo. Ya mucho, ya para Ya, qué o sea, más abonar, claro, ya, alborotar más el gallinero. O sea, claro, es una tangencia, es una parte, ¿no? También, pero no solamente, ¿no? Porque también era como el interés de hacer otras cosas, ¿no? O sea, Ujú. no solamente para que no te estigmaticen o lo que sea, que también forma parte de la decisión, ¿no? Ujú. Supongo que todo actor o actriz también quiere que no ser encasillado, como se decía en mi época, ¿no? Pero claro, también ganas de hacer algo diferente y no sé cómo explorar por otro lado, en fin, también eso. O sea, sí Lo he rechazaste. rechazado, sí. Buenos papeles. Tampoco muchas, ¿ah? Tampoco es como que el mercado está como para, Sí. para chotear. ¿Hay algo que el público aún no sabe sobre ti? Uf, no sé. Eso cómo saberlo, no tengo idea. Eres de pero además eres muy hermético también, o has sido en una etapa de tu vida muy hermético. Ahora como que estás regresando
ya con la madurez de los años, pero en un momento te encapsulaste. Soy. O sea, soy como reservado, hermético. Lo que pasa es que soy un poco cobarde. O sea, me da miedo la existencia, me da miedo la convivencia, me da miedo el mundo, me da miedo. Entonces, desde ahí un poco funciona, si se quiere, ¿no? O sea, con temor, con cautela, no sé, como con recelo, tal vez, un poco, si quieres. Claro, y eres en todo caso una rara avis en una fauna donde pues la gente expone su vida, dice con quién está, con quién no está, con quién se acuesta, con quién no se acuesta, con quién se pelea, qué quiere, qué no quiere, Claro. exagera muchas veces. Sí, pues hay como un exhibicionismo hoy en día, Sí, ¿no? claro, bueno, y siempre, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos Con de las redes sociales, ¿Tienes pues, ¿no? redes? Tengo el Instagram, sí. Pero posteas tu vida, No, ¿no? o sea, pongo fotos que me gusta tomar, o sea, me gusta tomar fotos con el celular, ¿no? Pues ahora que estoy más activamente trabajando en el teatro, pues posteo cosas sobre el teatro, sobre las obras que estamos haciendo y eso, ¿no? Ujú. Pero, y de vez en cuando alguna historia, no sé, como ya que me es muy divertida o lo que sea, La pones. claro, que me da mucha ilusión, lo que sea, la pongo, ¿no? Pero Ujú. no suelo poner así de intimidad, no. Prueba el café, a ver qué A ver. tal. Te das cuenta que tiene un sabor diferente a otro tipo de métodos. Sí, mira, yo te digo una cosa, yo suelo tomar con un poco de azúcar. Ah, ya, sé claro. sé que para algunos, Ahí tienes. pero no necesito, es lo que te iba a decir, o Ah, sea, claro. está como, Tiene su porque propio no dulzor. es muy fuerte. No, claro. Está como ligero, Claro, no sé, porque suave, el tostado, delgado. sí, el tostado le permite tener un dulzor particular. Vamos Ah, a la siguiente la taza. Aquí está. siguiente, esta es. ¿Qué es lo más inesperado que has vivido detrás de cámaras? Ay, qué difícil, no sé. Una vez hice una película, de la cual estoy muy orgulloso de haber participado además, que se rodó en algunas partes de México, imitando Cuba y en Nueva York, ¿no? Ujú. Y estando en Veracruz, si no me equivoco, yo no me acuerdo muy bien exactamente, pero al director le dio como un ataque de risa, ¿no? Y le dio tos, se cayó, no sé qué, se golpeó la pierna. Ya no me acuerdo muy bien cómo fue la anécdota, pero en todo caso fue que estuvo rodando un montón de horas y cuando terminó el rodaje recién se fue a ver la pierna y estaba con la pierna rota o algo así, ¿no? O sea, estuvo por la adrenalina, quizás no se dio cuenta. Sí, estaba así rodando y al final después tuvieron que ponerle yeso. Es esta película que es Antes que anochezca. Sí. O sea, tú has trabajado con Bardem. En la misma película, sí. Con No, Bardem. incluso con Bardem he tenido alguna escena. ¿Alguna sí, escena? sí. Has grabado con Bardem. En esa Sí. película aparece también ¿quién más? Aparece Champagne y Johnny Depp, sí. O sea, Bueno, has entre trabajado otros, con entre Champagne, otros. con Johnny Depp. Con Eh, ellos, ¿no tuviste escenas? Con ellos no tuve escenas, ¿no? Pero Pero en sí, ese mismo sí, elenco. sí, en ese mismo casting, sí. Claro. Es más, a Champagne, tengo una foto con Champagne. ¿Cómo llegas a ese casting? Por No se lo digas a nadie, O sea, porque se presenta, o sea, la película No se lo digas a nadie llega al Festival de San Sebastián Claro. y uno de los jurados era Schnabel, que era el director, que es el director de esta película, ¿no? Ajá. Entonces ahí nos conocemos, ¿no? Y él en algún momento me dice, dentro de ese mismo festival, me dice, oye, estoy en este proyecto, ¿te gustaría? Claro, le digo, ya avísame de todas maneras, ¿no? Ujú. Y bueno, pasó un poco el tiempo y finalmente me convocó y me llamó y me escribió y todo, o sea, Qué bacán. sí, no te digo que tuve suerte. Tuviste suerte, claro. Sí. En ese momento para un actor de tu edad, de tu generación también. Sí. En No se lo digas a nadie interpretaste a un joven homosexual en una sociedad conservadora. ¿Cómo viviste la reacción del público y qué aprendiste de esa experiencia? Mira, justo de lo que veníamos hablando. Sí, ya lo habías tocado un poquito, pero a ver, profundicemos en el tema. Sí, o sea, bueno, yo sabía, ¿no? Que sabía dónde vivía, ¿no? O sea, era consciente de dónde vivía. Entonces era consciente del riesgo que eso significaba. Ujú. Lo que, claro, de repente... Tengo tenía en ese momento un amigo mayor con el que conversaba y él también me daba sus impresiones, ¿no? Pero creo que a los dos se nos escapó la magnitud, en todo caso, de lo que podía llegar a ser, porque la violencia que yo sentí, la vez pasada comenté eso en alguna entrevista y alguien decía, ¿por qué a los caviares les gusta victimizarse? Una cosa así, pero no tengo esta intención de victimizarme, ¿no? Es lo que tú viviste y punto. Sí, es lo que sucedió, ¿no? Y era interesante vivirlo. Yo siempre digo, o sea, yo he vivido una violencia, una marginación de una minoría que no me corresponde haber vivido, pero que la he vivido producto de una fantasía del público, ¿no? Que me ha visto como lo que no soy, Ujú. ¿no?
Y eso a mí sí me ha regalado una experiencia real. O sea, como si fueras integrante de la comunidad LGTB. Claro, Ujú. ¿no? Y ellos se han inventado una realidad, pero que a mí me han regalado una verdadera realidad, si es que se puede Ujú. decir, ¿no? O sea, Porque, has vivido en carne propia lo que ajá, puede sentir una sí, persona. y entonces por eso es que yo creo ser, o sea, por eso es que me parece que es importante que reflexionemos sobre eso, porque, o sea, no la pasan bien. O sea, O sea, tú realmente haces la película. ¿Hiciste un casting o te eligieron porque o sea, pensaban? para no se lo digas. Sí, no, yo lo que entiendo es que Pancho pensó en mí, pero evidentemente me hizo el casting, ¿no? O sea, digamos, quería saber si es que yo podía dar lo que él necesitaba, ¿no? Para esto tú ya habías hecho Boulevard Torbellino, Sí, ¿no? Las novelas de Las Iguana. novelas de Iguana, claro. Claro. O sea, yo también creo que en Pancho existía ese interés, ¿no? O sea, un actor que Joven. tuviese, joven, claro, que tuviese cara medio de niño y lo que Ujú. sea, que también tuviese cierta popularidad, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que a partir de ahí se le ocurre, no es que yo fuese famosísimo, pero Ujú. había cierta popularidad y aparentemente le parecía que yo podía dar con el personaje. Y cuando ¿no? te dicen en el guión, va a haber una escena donde te vas a tener que besar con otro hombre y ese otro hombre es Christian Meyer, ¿tú ya lo sabías o lo descubres en el proceso? No, o sea, a ver, no lo supe, no lo sabes desde el primer día, ¿no? Tampoco te dan el guión, o sea, no me dieron el guión desde el primer día. En todo caso, en este proceso de casting no se da mucha información, o sea, Ujú. te cuentan la historia, ¿no? Y además ya sabes cómo es la historia, porque es el libro Es el libro de tal, y no Bailey, sé qué, claro. ¿no? Entonces ya más o menos te puedes hacer una idea. No te han dado el guión, te han dicho más o Ujú. menos cómo es, te han dado las escenas con las que vas a castear y en este casting lo hicimos con Pancho, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, creo que hicimos unos cuantos o algunos y eventualmente estaba Pancho, ¿no? También. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Acepto el papel? ¿Es una oportunidad? Sí, o sea, ya te digo, lo primero, o sea, como te digo, hubo una reflexión, pero no estaba en torno a la decisión, era más en torno allá a encontrar la fortaleza, pero, o sea, a los 18 años, que te llame Pancho Lombardi. ¿Tenías 18 años? ¿O cuántos años No, tenías? tenía, en verdad, perdón, me estoy confundiendo, a No. los 18 años empecé, Ajá. claro, tenía 21. Ajá, a los 21 Sí. años ser protagonista de una historia que era, como dices tú, muy Claro, potente. una historia escrita por Jaime Bailey, o sea, en esa época, ¿quién Sí. era Jaime? O sea, bueno, sigue siendo, pero en Ujú. esa época Jaime Bailey ya era Jaime Bailey. Ujú. Dirigida por Pancho Lombardi, entonces era como, ¿cómo vas a decir que no, no? Claro, Claro, ¿cómo vas a claro. decir que no? O sea, y será recordado como el protagonista de lo que es hasta ahora el primer beso, ¿no? Homosexual en una película del cine Ya. peruano. ¿Cómo se lleva eso? Yo he visto alguna vez esa información y creo que la han discutido. Me Ajá. parece que hay alguien que dijo que hay en una película Antes. No sé, la verdad es que no sabría decirte, pero sí me acuerdo haber escuchado alguna conversación Sí. en torno a eso y me pareció gracioso porque... No, gracioso en el sentido de que es irrelevante. No sé, en todo caso sí es relevante, creo, porque es como poner como ir sentando Ujú. precedentes, ¿no? Y en todo caso es algo que a mí me pone un poco nervioso, porque no sé si es la primera vez que sucede Ujú. en la pantalla, pero en todo caso sí sé que fue bien fuerte para el público, fue impactante, ¿no? Cuando sales, cuando ya ves la película, el estreno, ¿qué empezó después? ¿Cómo fue ese tsunami? Ya. Bueno, empezando que fue la confirmación de mi sexualidad, ¿no? Ujú. Porque ya hasta antes de esa película todo el mundo tenía interés en saber si era gay, no era gay, si era homosexual, si era heterosexual, ¿no? Perdón. Entonces, todo el tiempo me hacían esa pregunta. Entonces, la película... ¿Eres o no eres? Te preguntaba. Claro, ¿eres gay o no eres gay, no? Y yo siempre les decía, ¿qué quieres que te responda? Pues porque finalmente yo creo que ya tienes tu respuesta. O sea, tú ya quieres escribir que sí, ¿no? Entonces, ¿para qué te digo que no? En fin, ya. Y al final no sé si lo escribían o no, pero yo creo que con eso les ponía un poco también la pelota en su cancha, porque había como un prejuicio, ¿no? Ujú. Y cuando sale la película, o cuando elijo hacer la película, evidentemente ahí está, esa es la confirmación, tiene que ser, ¿no? Es más, tengo a mi amigo el Chino, el actor de esta obra, en la que después vamos a conversar seguramente, yo voy a Un meter ahí ratito, el sí. tema, me dice cómo en su casa sus tíos o algunos parientes, no sé quiénes exactamente, conversaban y decían, no, es que tiene que ser gay, un actor que no es gay no hace esa película, ¿no? Entonces había esa lógica, ¿no? Claro. En la gente, ¿no? Para... Sí. Y entonces, ya cuando ibas por la calle, tu vida ya es observada. Sí, me gritaba, claro, ¿Qué te gritaban? Me gritaban desde los carros, cabro, concha tu madre. Perdón si se puede decir. Incluso alguna Desde vez. los carros. O sea, yo estaba caminando por la calle porque yo camino mucho desde siempre, ¿no? Ujú. Voy caminando a los sitios. Y entonces pasaba un auto con algún pasajero, o Ujú. sea, un grupo de hombres, sobre todo, en realidad, jóvenes. Me reconocían y me gritaban, cabro, concha tu madre, cabro.
de mierda, no sé qué, muérete. Alguna vez me gritaron, ¿no? Cosas así, sí. Bueno, no sé, incluso habían situaciones en las que yo, por ejemplo, estaba en una discoteca o en algún bar conversando así contigo, por ejemplo, pero no es este estudio, sino es una discoteca y yo te veo que haces así como un gesto, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa? Y es alguien que está detrás de mí, acercándose con su vaso de ron con Coca-Cola a volcármelo en la cabeza. No. 2 veces me pasó eso. Y claro, mi amigo está en ese momento intentando como... Defenderte, zafarte, avisarte. Claro, ¿no? Y después se termina peleando él y yo separando. O sea, fue muy fuerte. O sea, sí, por eso te digo, no sé. Y eso que no había redes sociales, si no te hubieran Imagínate, llenado el Instagram de claro, comentarios claro, tóxicos. Claro. ¿No? Sí, o sea, por eso te digo, no calculé la magnitud, pues. En ese sentido sí fue más grande de lo que esperaba, ¿no? O sea, sí en algún momento sentí incluso hasta temor, sí. ¿Y eso hizo que tuvieras que ponerle una pausa a tu carrera después? La pausa tiene que ver con muchos factores, pero no exactamente con ese de la... Pueden tener más que ver con la fama, si quieres, ¿no? Claro, la fama también está teñida de eso, ¿no? Porque en esa fama hay esta violencia, pero... O sea, que podría indirectamente tener que ver, sí. Pero eran más cosas, ¿no? Era también como una especie de cansancio de la vida, de la sociedad, ¿no? Como de... O sea, no estar tan contento. O sea, siempre me ha costado estar bien en este mundo, ¿no? Encajar, pero también entenderlo y aceptarlo, ¿no? Porque es tan horrible, tan lleno de agresividad y competencia y poca humanidad, por así decirlo, que siempre me ha costado un poco, ¿no? Entonces, eventualmente te bromeaba hace un rato fuera de cámara que estaba como en mi segunda jubilación, porque son momentos que yo no sé si serán ciclos en la psicología, se conocerán, no sé, pero en todo caso yo puedo hablar de mí y digo, es como cada cierto tiempo, esta es la segunda vez, digamos, así como el segundo hito más importante, pero cada cierto tiempo surge en mí como esta especie de ver cómo me voy a volver a parar, porque ya es como... A ver, ¿cómo vamos a seguir toreando esto, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir toreando esta realidad tan dura, tan fuerte, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿te arrepientes de no se lo digas a nadie? No, para nada. Sí, no, al contrario, porque me ha significado mucho aprendizaje, ¿no? Mucha experiencia de vida, sí, también. Perfecto, hemos concluido el primer nivel de nuestras tazas, pero es el momento de un ¡Primer café. nivel! Es el momento de un café refill. Más preguntas para Santiago. Esto es Café Refill. Es el momento de nuestro café refill, nuestro invitado especial es Santiago Maguil, pero para que esta charla quede súper bien, ya sabes que estamos en Seniors Studios. Si tú quieres hacer un podcast de manera profesional, como el que ves de tus influencers favoritos, aquí en Seniors Studios tenemos todos los equipos, Tienen luces, cámaras, sonido, un súper estudio para que tu podcast realmente se luzca como quieres. Como este. Encuéntralos en Instagram, en @seniors.pe. Santiago, el momento de nuestro café refill. Más preguntas. Nos hemos quedado justo en la mitad de esa confesión, de ese relato que nos estabas dando sobre el impacto de un trabajo, ¿no? Profesional hecho en el cine. Esta película te da algo bueno, también te quita vida, te viene esta ola de ataques y de violencia que lo has comentado, pero te abre muchas puertas fuera. Haces una película para la productora El Deseo. También. No, haces hice un casting para... Hice un casting para Almodóvar. Para Almodóvar. Sí. Lo ganó Gael García, claro. O sea, ¿ibas a hacer qué papel? ¿El de Gael? Era La Mala Educación, si no me equivoco. No era para Y tu mamá también, no. También hice casting para eso. Para Y tu mamá también. Entonces me estoy confundiendo. Hay una de Cuarón. ¿Cuál es la de Cuarón? Hay una que tiene una portada amarilla. Ya ni sabes cuáles son tus películas. No, es que pero es que no la hice yo. O sea, hice el casting en España para una... hiciste una película. En España hice el casting para una de Almodóvar. Ajá. Que no me acuerdo si fue La Mala Educación. ¿Y cuál has dicho tú, la otra? Y tu mamá también. Ese es Ese es de Cuarón. Ese es de Cuarón. Ya, es que también hice el casting pues para esa, sí. Sí. Me he confundido, pensé que las dos eran de... Es Diego Luna y Gael García y Maribel Verdú. Sí. Claro, que es un peliculón también, sí. ¿no? Una buena película. Sí. Pero haces otra, además, ahí en España. Sí, I Love You Baby se llama. Claro. Sí, que esa es una película como comedia romántica, ligera, ¿no? También con un personaje conocido, de repente no tan conocido como Gael, pero en su momento fue conocido, ay, se me fue el nombre, Jorge Sanz,
¿no? En España era súper conocido. Estaba también Verónica Forqué, que es esta chica. Una chica Almodóvar. Esa señora que después Claro. termina Claro. trágicamente su vida. Claro, sí, Verónica, ¿por qué? Sí. Entonces, si a esa edad ya tenías todo lo que muchos actores quieren, ¿no? Cruzar el charco, hacer películas con otras productoras mucho más poderosas, estar en festivales, ¿en qué momento haces crack y dices, me largo, apago la luz y me voy? Ya, mira, esa es una cosa que me han preguntado bastante y yo entre que no sé muy bien cómo responderlo porque es tocar mucha intimidad y Ujú. mucha cosa personal, Ajá. pero trato de abrirlo un poco, ¿no? Ujú. En todo caso. Y pues tiene que ver también con sentir las limitaciones que uno tiene, ¿no? Sentir, o sea, por ejemplo, a mí me gusta ver artes marciales mixtas, ¿ya? Ya. La MMA. Ujú. Y en ese grupo de gente, los peleadores suelen tener como desde muy jóvenes la obligación de partir Ujú. a lugares lejanos, ¿no? Para entrenar, por si quieren ser alguien importante, por si lo que quieren hacer es mejorar sus habilidades. Y entonces hay toda esta cuestión de la migración y la soledad y la distancia con los seres queridos. Entonces también eso estaba un poco ahí, en mi caso, el hecho de tener que emigrar a otro país, sentir que de repente no estoy tan capacitado como los actores en este lugar. Hay una serie de cosas El síndrome del impostor. ahora se conoce como eso, de repente podría serlo, no sé. Ujú. Yo, claro, cuando me aprietan digo, no necesariamente, pues porque en verdad también uno conoce sus limitaciones Ujú. y también conoce sus intereses, ¿no? Entonces, de pronto en ese momento yo opté por mirar las cosas de frente y decir, a ver, tanto interés tengo yo en esto que significa, entre otras cosas, voy a ser banal y caricaturesco si quieres, pero tener que pensar en el ajuar, o sea, tener que dedicar parte de tu tiempo, de tu día, de tu vida a elegir qué ropa te vas a poner para ir a la fiesta, impresionar a tal o cual director o cual productor. O sea, hay una parte del negocio que a mí me cuesta mucho, ¿no? Ujú. Y entonces incluso hasta en eso también he pensado, ¿no? Esa sonrisa falsa, ese O sea, ese tipo de cosas, la pose, tener que buscar, o sea, tener que hacer exposición. una realidad, o sea, tener que inventar o sea, marketing, pues. Te entiendo. El marketing y la Ujú. publicidad, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer apetecible de pronto aquello que no lo es tanto, o cómo hacer más apetecible lo que, no sé, o cómo hacer de algo que no es una necesidad. Y de pronto desapareces y la gente empezó a preguntarse, ¿qué fue Santiago Maguil? ¿No? Porque desapareciste, ¿no? ¿Cuándo fue que hiciste una pausa y te desenchufaste del sistema, del Star System? Yo hice creo que, no, ya no, tengo Mala memoria. ese problema. Yo a veces tengo muy mala memoria, pero a veces es interesante porque tengo hechos de mi vida y no sé cuál fue Y primero. yo tengo el problema, no pongo el reloj. También el reloj. Y no sé cuál fue primero, pero en todo caso lo recuerdo. Ya después, con la ayuda de mis amigos y mi familia, voy armando la cronología. Ujú. Pero yo hice Eva del Edén, creo Claro. que fue lo último que hice. Eva del Edén, Eva del Edén, que novela. la pasé muy bien en Eva del Edén, la verdad. Y de ahí ya, pum, tanto así que a veces la gente... ¿Tú te acuerdas cuándo fue Eva del Edén? No, fue en 2004. Latina, no me acuerdo. 2004 Ah, por creo lo que menos, fue. sí, ya 2000, sí, claro, pasaron Sí, los 2000. lo que no recuerdo es si fue antes o después de que yo me fui a Brasil. Yo Ujú. estuve en Brasil. Estuvimos en Brasil, ay, siempre que me acuerdo me da una tristeza. Estuvimos Diego Berti, Rosana Fernández Maldonado y yo. Hicieron la versión hispana de Vale Todo. Sí, que fue yo no sé mucho porque nunca me meto en los No, no. chismes, pero Pues fue un fracaso comercial quizás. no solo comercial, o sea, fue un fracaso, digamos, empresarial, creo. porque Claro, se la pelea- Globo, o sea, se pelearon, creo, claro, no sé, algo- hace una versión de su novela más icónica con actores latinos, y Tati Cantoral, Ana Claudia Talancón, ¿no? Ana Claudia, ¿qué tal? Sí, No, claro. una Entonces, actriz. y estaban en ese elenco Diego Berti, Rosana Fernández y tú. Y sí. Qué loco, o sea, bueno, los peruanos o sea, éramos has tenido nosotros. grandes momentos, ¿ah? Pocos actores como han Te tenido digo, he esa tenido suerte, oportunidad. pues, he tenido Claro, mucha suerte. por eso vuelvo, o sea, decides, pum, ya, pasas al anonimato, a la vida, a un civil. Y la gente cuando te veía caminar, yo que tengo amigos en el mundo de la actuación, ¿no? Era un pastrulo. Y decía. en la tele, claro, he visto a Santiago Maguil, parece un pastrulo. Sí, bueno, siempre he parecido pastrulo. O sea, ahora con Ahora poco también lo pelo, parezco. pero antes con los pelos así, estabas Ya. en una onda hippie, querías afearte, querías destruir esa imagen de niño bonito, niño guapo que tenías en la tele.
podría haber sido o sea, puede ser un nivel de conciencia o de respuesta, si quieres, pero mi proceso no iba por ahí. O sea, mi proceso era más como desde la tristeza, desde la insatisfacción, desde eso de no encajar, desde no saber qué... Claro, entonces yo creo que por eso llego a la educación inicial, porque después, en retrospectiva, después de esa experiencia, puedo decir, claro, nosotros tenemos una educación, digo yo que nos enajena, nos aliena, ¿no? O sea, nos desconecta de nosotros. Porque hay un caricaturista que se llama, creo, que no es solo caricaturista, es un personaje importante dentro del mundo de la educación inicial, Ernesto Frato. Ya. No, Ernesto Frato, lo conocen como Frato. Y él tiene, creo, una viñeta que es más o menos así, ¿no? O sea, un cómic que es más o menos como un niño de primer grado de primaria en el que está siendo aleccionado por un adulto que le dice, ahora vas a hacer esto, te vas a sentar acá, vas a leer esto y, no sé, y de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces en segundo grado lo mismo, en tercer grado es lo mismo, en cuarto grado lo mismo, quinto, hasta que llegas a sexto, quinto secundario y te dicen, bueno, ahora anda a vivir tu vida. ¿Cómo? ¿Quién me va a decir ahora qué hacer? Nunca pude explorar en mi ser, nunca pude explorar qué necesito, qué quiero, qué me sirve, cómo me ubico, porque todo era párate aquí, claro, todo era haz claro, esto, ¿no? Te han dicho siempre como un maniquí lo que tienes que hacer y eso nos hacen en el colegio. Nos dicen, tú vas a organizarte de esta manera, sin importar si tú tienes alguna cuestión psicomotriz, si necesitas pararte, caminar. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuando tengo una reunión y necesito pensar en algo, algún problema, yo necesito caminar, por ejemplo. En el colegio, ¿qué te van a dejar caminar si tú necesitas pensar para resolver un examen, ¿no? Entonces, digo, nos desconectan de nosotros mismos, entonces eventualmente en algún momento nosotros vamos a tener que llegar a, cuando tengamos conciencia, más reflexión, a tratar de encontrar esas respuestas. Y dentro de la fama, dentro de la tele, el teatro, el cine, lo que vivías en ese instante, ¿no te daba felicidad? Dejó de darme, pues. O sea, en un momento era feliz, en un momento estaba... así en mi salsa. Estoy recordando Ciudad de M también, otra película. Sí, Ciudad de M también. Claro. Oye, y Ciudad de M es como, para algunas personas es como de culto. Ahora es una película de culto, ¿no? Claro, muchos chiquillos descubren las películas peruanas antiguas y dicen, wow, qué buena película, claro. Entonces, eso, o sea, ¿cuál es, ya que has estado dentro de las vísceras del monstruo, qué es lo más feo que pudiste ver y que te dijiste, no voy con esto? Ya, o sea, lo más feo para mí que yo viví es como sentir que en verdad no hay un cuidado por la persona, no hay un cuidado por o sea, es como... Cuando eres un producto. Sí, claro, o sea, es como... Claro, o sea, es interesante, pero no sé, en la música o en la literatura el producto siempre está como por fuera, ¿no? Aunque en la música de pronto tú estás integrando el producto, pero al final el producto es una canción, ¿no? Claro, en el cine, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero... Y más en esos tiempos donde no había redes sociales, porque ahora la gente en sus redes puede manejar muy bien su vida y controlarla de una u otra manera. Puede generar la narrativa que quiera, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora los artistas en sus redes pueden contar y mostrarse de manera auténtica. Ajá. Antes tenías que seguir los lineamientos de la producción. Deciden. Claro. A ver, no te entiendo ahí en ese sentido. ¿Cómo? O sea, claro, en tus tiempos de actor, ¿no? Mediático, famoso, no había Instagram, no había redes, no podías tú mostrarte tu día a día y decir, este soy yo realmente. Dependías de la imagen que los medios querían vender a ti. Claro. Claro, entonces si tenías más poder podías hacer que el medio funcionase más como tú querías, ¿no? Entonces, no me hagas esta toma o no me pongas así o cuídame acá. Claro, eso tenía que ver con el poder, ¿no? Y te aíslas y decides empezar de cero en Cusco con una actividad completamente... ¿no? Ajena, que es la educación a los niños. Claro, cuando yo empiezo a distanciarme un poco, como te digo, tiene que ver con toda esta vorágine de emociones que me surgen, y entonces empiezo a sentir que había que ponerle pausa, a ver, ¿no? Porque uno se pone nervioso, se desespera, se pone ansioso, entonces felizmente ahí los amigos y la familia te dicen, tranquilo, o sea, tiempo al tiempo, no sé qué y tal. Bueno, entonces decidí poner un poco de calma y alguien por ahí me dijo, oye, pero tú siempre estás con los chibolos jugando, no sé qué y tal. ¿Por qué no piensas por ahí? Entonces dije, mira,
tienes razón. Entonces le contacté a una amiga que era profesora de educación inicial, tal. Y me dijo, anda, habla con esta persona en tal institución. Y eso hice, toqué la puerta de esta institución y les pregunté si me dejaban entrar a mirar y a ver si era algún mundo que me interesaba para realmente dedicarme a eso. Me dijeron, y era pasa. educación infantil. Educación inicial, sí. Inicial. Sí. En un mundo dominado básicamente por mujeres. Claro, cuando yo entré a ese lugar eran todas chicas y yo. Sí, Ajá. sí. Y entonces estuve ahí... ¿Cuánto tiempo? Estuve, como te digo, le toqué la puerta un día, a mitad de año, digamos, y me dejaron entrar esa mitad de año, entonces toda esa mitad de año estuve observando, solo observaba. Y después me dijeron, ya, ahora puedes participar un poco, entonces empecé a participar, y en esa participación me dicen, oye, ¿no te interesa hacer la formación? ¿Te la financia? O sea, incluso se generó una figura en la cual me ayudaban con el financiamiento, no sé qué. Entonces, ellos me financiaron, yo hacía como trabajos en las dos instituciones, la que daba la formación y en la que trabajaba. En fin, se generó una sinergia ahí, me ayudaron en todo. Y me hice la formación y me quedé trabajando en una de las instituciones, después pasé a la otra y después terminé en Cusco trabajando en un colegio, sí, con niñitos. Como 10 años. En total como 10 años, sí. Más claro. o menos. Y ahora regresas, empiezas a insertarte. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado ese Star System que dejaste a este? No lo conozco tanto. Pues estás muy metido pero, otra vez, ¿no? Pero sí siento, o sea, por ejemplo, hice una película hace unos 4 años. Una película que espero que salga. Vamos con fe. Ojalá se estrene. Se llama Donde duermen los sueños. Ahí entren al Instagram y pongan ahí que salga, que se estrene. Me gusta mucho esa película, Donde duermen los sueños. Que lo tengan claro. Y ahora estás en el teatro, porque también estás haciendo una obra de teatro que se llama ¿Se hace o se hace? No, esa ya terminó. Ya terminó. Entonces Sí. ahora estás en esta obra de los cómicos. Estamos haciendo la de que los se llama Eternos Comediantes. Eternos Comediantes. Sí. ¿Tú eres uno de los comediantes? ¿De No, qué habla la obra? Es una obra que cuenta la historia del tránsito a la televisión de los cómicos de la calle, ¿no? Ujú. Y entonces es crítica, ¿no? Y es una historia básicamente que cuenta cómo pasan de la calle a la televisión y cómo se arruinan después, ¿no? Y yo hago 2 personajes y soy la televisión, digamos, ¿no? Entonces yo soy los que convoca, en un personaje que se llama Steve Trash, es el que convoca a los cómicos en las calles y los lleva a la tele a un especial para mostrarlos, y luego soy en otro momento de la obra Orozco, que es el gerente del canal, que ya los convoca a estos que han salido en este especial para que tengan su propio programa, ¿no? O sea, está inspirado en hechos reales. Los cómicos ambulantes saltaron de las plazas, ¿no? De esas grandes horas a la tele. Sí. ¿No? ¿Y tiene algún componente de crítica, de cuestionamiento? Sí, es un poco... o sea, en todo caso, cada quien interpretará y concluirá, pero mi punto de vista, y es la razón por la que yo estoy en esta obra, bueno, entre otras, ¿no? Pero una de las razones importantes es que para mí es importante hacer reflexionar a las personas, ¿no? Y creo que con esta obra, además de que te ríes porque es una comedia muy graciosa, te pones a pensar en algunos aspectos de la relación entre el poder político, la televisión como depredador, ¿no? de estos talentos. O sea, cómo la lógica de... Es más, es un texto que tengo en la obra, dice, el que arriesga, el éxito se lo merece el que arriesga, ¿no? Y el personaje dice, invertir poco, ¿no? Y para generar alto contenido de audiencia, no sé qué, ¿qué más riesgo que ese, ¿no? O sea, es como... son cosas reales, ¿no? Sí, pues, esa lógica de... Tío, pero ya, así nomás. O sea, dale cuatro no sé y no preocuparte, chancay y una gaseosa y ya está. Y no preocuparte porque para que tengan una buena calidad en los guiones, para que tengan la supervisión y la ayuda necesaria, para que puedan generar un contenido de calidad. Porque claro, es diferente hacer un show en la calle, que tú haces, si quieres, 8 horas de lunes, pero la gente pasa. Entonces tú puedes hacer el mismo show el miércoles en otro lugar y el viernes en otro, pero en la tele no, en la tele haces tu show y ya no puedes repetirlo. Claro. Entonces, y te dan 5 días a la semana. Y además ellos no estaban preparados para el monstruo, pues. Claro, ¿no? Es que ni siquiera, o sea, no lo conocían y el monstruo no les dice, por si acaso soy un monstruo, ¿ah? Claro. Te voy a sacar la ñoña, ¿no? Te dice, hola, qué linda, ven, por favor, que somos lo máximo. Entonces tú, y en verdad te están almorzando, ¿no? Claro, ¿no? O sea, las luces, las cámaras, todo eso encandila, pues ilusiona, te marea, ¿no? Claro, te marea. ¿no? Te aturde un poco. Claro, también. y ¿regresarías a la televisión? ¿Regresarías a las novelas?
Mira, es algo que no he pensado mucho, pero que últimamente lo estoy pensando porque económicamente conviene. Claro, Sí. claro. Entonces digo, o sea, no lo haría solo porque económicamente conviene, porque es que no sé cómo es. La respuesta es como, ¿cómo se llama cuando es esas preguntas capciosas? Es como Capciosa. una pregunta capciosa. Tiene trampa, claro. Tiene trampa, porque sí, regresaría a la tele, ¿no? Sabiendo lo que es la tele, intentando vivirlo desde otro lugar e intentando... Con la madurez que te ha dado Claro. el tiempo. Y teniendo claro que, por ejemplo, hay algunas cosas que sí preguntaría y probablemente diría que no si es que no se cumplen las cosas que... O sea, digamos que lo que se conoce aquí malamente como el divo, o sea, me creerían de pronto me creerían un divo, de pronto me creerían un no sé qué, porque sí, seguramente preguntaría cosas Claro. y en función de eso Claro. elegiría. Y viene, por ejemplo, Michelle Alexander, Santiago, tengo aquí un papel maravilloso para ti. Tienes que darte un beso con Cristian Domínguez. O sea, pero ¿por qué la pregunta? No, pues, porque viene un guión y te dicen, perfecto, Santiago, queremos que vengas, ¿no?, a nuestra novela, pero vas a hacer este papel nuevamente de un personaje LGTB. O sea, en todo caso, siento que ahora hay muchos más personajes en las Pero historias. diría sí, no, gracias, paso. Depende del personaje, depende de la historia, pero sobre todo, ¿sabes qué depende también? Por ejemplo, una de las últimas cosas que he pensado en relación a la televisión es cuando le preguntaba a mis amigos, ¿cómo son los planes de rodaje? ¿Se respetan los horarios? Ah, no, pues. O sea, te dicen a las 8 y ¿a qué hora grabas? ¿A las 8, a las 10, a las 3? Estás ahí como Giovanni Sixia metido en Pachacamac todo el día. Claro, por ejemplo, esas son cuestiones que yo analizo, ¿no? Porque, o sea, en todo caso, claro, y si estoy dispuesto a someterme a eso, me voy a someter, sabiendo a lo que me estoy sometiendo, claro, con otra mirada, con otra paciencia, o sea, desde otro lugar, digamos. ¿Qué ya no tolerarías o qué ya no aguantarías desde el lado de la exposición mediática? No, ahora es que no se puede no aguantar, o sea, uno tiene que aguantar, porque, o sea, en todo caso, si me preguntas qué haría yo voluntaria, o sea, qué decidiría yo como gestión, es trataría de no ser protagónico, no sé, ¿sabes? Buscaría personajes más pequeños, o sea, más sí, hacer como, no sé, es algo que estoy dejando un poco que vaya sucediendo, ¿no? Estoy haciendo las obras de teatro, hace 3 años, por así decirlo, digamos que he regresado a hacer teatro. He tenido una obra el primer año, una segunda el segundo, la reposición de la anterior, este año la reposición de la anterior, una nueva. Entonces, digamos que estoy ahí como de a pasitos. Por cierto, la obra de los cómicos, ¿dónde? Ah, sí, ¿cuándo? Del 21 al 31 de agosto en la sala de la AAA, en Girón Ica, no me acuerdo el número, en el centro de Lima. La conocida AAA. Sí. Del 21 al 31 de agosto, solamente 2 fines de semana, jueves, viernes, sábados y domingos. Y ahí te han dado un teléfono. Sí, ya que no te lo sabes de memoria. No. Entonces, si llaman, ya, rápido, si llaman o escriben al 936-150-789, 936-150-789 a Silvana, nuestra productora, y dicen que han visto este programa, de café, que han visto y les ha encantado la tacita de café, les van a dar un descuento. Perfecto. Sí. Bueno, Santiago ha respondido el challenge sin azúcar. No, perdón. Santiago ha respondido nuestro café refill. Es el momento ahora sí de un challenge sin azúcar. Esto es Challenge sin azúcar. Y en este challenge sin azúcar, Santiago va a tener que jugar con nosotros el clásico ping-pong. Palabras y lo que a él le sugiere cada una de ellas. Santiago, no se lo digas a nadie. No tengo que responder en una palabra yo. No, si quieres una palabra, genial. Ya. Si no, una idea, ya, también okay. puede ser. No se lo digas a nadie. Se me fue la palabra. Oportunidad. Oportunidad. Fiorella Cayo. Compañera. Colega. Cine peruano. Monstruo complejo. Fama. Un ejercicio de introspección intensivo. Amigos. Sostén en todo momento. ¿Muchos o pocos? Pocos. O sea, tengo conocidos un montón. ¿De aquella época de la tele, amigos? ¿Tienes? No son de la tele, pero me acompañan, o sea, mis amigos, mis más íntimos amigos son de hace 30 años uno y hace 20 y pero no poco tienes el otro. amigos muchos en la industria.
O sea, amigos, tengo, amigos. digamos, En el sentido hay grados, estricto de hay la grados de amistad. amistad, ¿no? En todo caso, pero digamos, los que son hermanos, los que son familia, son estas dos personas que, sí, sobre todo estas dos personas, pero hay por ahí gestándose nuevas amistades, nuevos vínculos. Y sí, tengo amigos en el medio, con los cuales me siento bien, me llevo bien, podemos tener un nivel de intimidad, pero que todavía no han pasado el tiempo, no han pasado los años, o sea, ¿me entiendes? No sé, para mí la vida y la amistad, que es parte de la vida, tiene que también tener que ver con el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo te da como esas experiencias que te van afianzando en un vínculo, ¿no? Matrimonio. Depende de lo que signifique, ¿no? Si es algo religioso, en una religión en particular, o si es un concepto más como de voluntad en el amor, ¿no? Como figura, no es para mí. Hijos. Es un tema muy complejo. Sí, los hijos. Mascota, perro o gato. Qué difícil. Mira, yo te hubiese dicho perro, pero he conocido gatos. Y ahora puedo... O sea, incluso en algún momento he vivido con un perro y con un... O sea, con un perro y con un gato. Y no sabría decidir. No, creo que tendría uno y uno, pues. Santiago Maguil. Santiago Maguil, un gran problema. De verdad, Santiago, ha sido un placer poder conversar contigo. Por dos. Y sobre todo que hayas podido contarnos, abrir tu corazón dentro de lo posible y poder hablar de distintas etapas de tu vida, ¿no? Recordar a la gente la obra de teatro. Sí, a ver, Eternos Comediantes, no se la pierdan, del 21 al 31 de agosto en la AAA, centro de Lima, jueves a domingo. No, la verdad es que yo les digo que para mí está muy divertida, muy simpática. Vayan. Vayan, amigos, y con nosotros ya saben, todos los lunes un capítulo de estreno nuevo en el YouTube de Radio Felicidad FM. Los esperamos en un nuevo episodio de La Tacita de Café. No dejen de tomarse su tacita de café. Gracias, Santiago.